¿Qué harías si volvieras a encontrar al hombre que te dejó embarazada después de una noche fatídica hace 10 años? En el corazón de Sevilla, donde las calles cobran vida, Miriam guarda un secreto que podría destruir todo lo que ha construido. Hace 10 años, una noche cambió su destino para siempre. Ahora, un misterioso hombre con un tatuaje de olivo ha regresado, amenazando con desenterrar su pasado. ¿Podrá Miriam proteger a sus hijos y encontrar la fuerza para enfrentar la verdad? No te muevas, porque esta historia te atrapará desde el primer segundo. En el corazón de Sevilla, donde el aroma de los naranjos se mezcla con el bullicio de las calles empedradas, vivía Miriam, una mujer de mirada fuerte y manos curtidas por el trabajo. A sus 35 años, Miriam era la dueña de 3 pequeños bares de tapas en el barrio de Triana, cada uno bautizado con su nombre, Miriam's. Los bares, con sus paredes decoradas con azulejos coloridos y el murmullo constante de risas y copas, eran el orgullo de su vida. Pero detrás de su sonrisa cálida y su éxito aparente, se escondía una historia de lucha, dolor y un secreto que había guardado durante una década. Hace 10 años, Miriam era una joven de 25, llena de sueños pero atrapada en las expectativas de una familia tradicional. Trabajaba como camarera en un bar de flamenco en el centro de Sevilla, un lugar donde los turistas y los locales se mezclaban bajo luces tenues y el compás de las guitarras. Una noche, mientras servía copas de manzanilla, alguien deslizó algo en su bebida. Lo último que recordaba era un hombre de ojos oscuros, una voz profunda y un tatuaje en forma de olivo en su antebrazo. Cuando despertó, estaba sola, desorientada, y su vida cambió para siempre. Semanas después, descubrió que estaba embarazada. La noticia fue un terremoto en su hogar. Su familia, aferrada a las normas de un pueblo conservador, la repudió. «No queremos una deshonra en esta casa», le dijo su madre con lágrimas en los ojos, mientras su padre cerraba la puerta tras ella. Miriam, con apenas un bolso y el peso de 2 vidas creciendo en su vientre, juró que no se rendiría. Sus gemelos, Lucía y Mateo, serían su fuerza. Los primeros años fueron un calvario. Miriam trabajó como limpiadora, cocinera, repartidora, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. Dormía en una pensión barata, ahorrando cada céntimo para el día en que sus hijos nacieran. Cuando Lucía y Mateo llegaron al mundo, con sus ojos grandes y sus risas idénticas, Miriam sintió que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima, era por ellos. 10 años después, Miriam había transformado su dolor en éxito. Sus bares de tapas eran un referente en Triana, famosos por sus croquetas de jamón y su ensaladilla rusa, recetas que ella misma perfeccionó. Lucía y Mateo, ahora de 10 años, eran niños vivaces, llenos de curiosidad, que ayudaban a su madre llevando platos a las mesas los fines de semana. Pero aunque su vida parecía perfecta, Miriam nunca hablaba del pasado. La cicatriz en su antebrazo, un recordatorio de aquella noche, era un secreto que guardaba bajo mangas largas, incluso en los días más calurosos del verano andaluz. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba de dorado las calles de Sevilla, un hombre entró en el bar principal de Miriam. Era alto, con el cabello ligeramente canoso y una presencia que imponía respeto. Vestía un traje impecable, pero sus ojos tenían un brillo inquieto. Miriam, que estaba detrás de la barra sirviendo un tinto de verano, sintió un escalofrío cuando lo vio. No supo por qué, pero algo en él le resultaba familiar. Fue entonces cuando notó el tatuaje en su antebrazo, apenas visible bajo la manga de su camisa, un olivo. «Buenas tardes», dijo el hombre con una voz grave, casi temblorosa. ¿Eres Miriam? Ella asintió, secándose las manos en el delantal. «Sí, soy yo. ¿En qué te puedo ayudar?» El hombre dudó, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «Me llamo Alberto. Alberto Vargas. Creo que nos conocemos». El corazón de Miriam dio un vuelco. Su mente retrocedió a aquella noche, a la niebla de recuerdos borrosos, al tatuaje. Pero no dijo nada. Solo lo miró, con una mezcla de miedo y desafío en los ojos. «No creo que nos hayamos visto antes», respondió ella, con la voz fría. «Si quieres comer algo, la carta está en la mesa». Alberto no insistió. Tomó asiento en una mesa junto a la ventana, pero sus ojos no se apartaron de ella. Mientras Miriam atendía a otros clientes, sentía su mirada como un peso. Había algo en él, algo que la perturbaba. No era solo el tatuaje. Era la forma en que la miraba, como si estuviera buscando respuestas en su rostro. Esa noche, después de cerrar el bar, Miriam no pudo dormir.
Los recuerdos de aquella noche volvieron como sombras. Había intentado olvidarla, enterrarla bajo años de trabajo y amor por sus hijos. Pero ahora, con la aparición de este hombre, el pasado parecía decidido a alcanzarla. Al día siguiente, Alberto volvió. Esta vez, trajo una botella de aceite de oliva, una de las mejores marcas de Andalucía, Vargas Oro. Es un regalo, dijo, colocándola sobre la barra. Mi familia produce este aceite. Pensé que podrías usarlo en tus platos. Miriam tomó la botella, pero su rostro permaneció impasible. Gracias, pero no acepto regalos de desconocidos. No soy un desconocido, Miriam, dijo él, bajando la voz. Sé que no lo recuerdas todo, pero yo sí. Aquella noche, no fue lo que piensas. Fui un estúpido, un joven irresponsable. Me he pasado 10 años buscándote, intentando entender qué pasó. No espero que me creas, pero necesito que hagas una prueba de ADN. Creo que tus hijos podrían ser míos. Las palabras de Alberto golpearon a Miriam como un rayo. Sus manos temblaron, y la botella casi se le resbala. ¿Cómo te atreves?, susurró, con los ojos encendidos de rabia. No sabes nada de mí ni de mis hijos, vete de aquí. Pero Alberto no se movió. No me iré hasta que hagas la prueba. No por mí, sino por ellos. Si son mis hijos, tienen derecho a saberlo. Y yo tengo derecho a intentar reparar lo que hice. En ese momento, Lucía y Mateo entraron corriendo al bar, riendo mientras perseguían una pelota. Al ver a Alberto, se detuvieron. Lucía, siempre la más curiosa, se acercó. Mamá, ¿quién es este señor? Miriam sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a sus hijos, luego a Alberto, y por un instante, vio algo en los ojos de Mateo que la dejó sin aliento. Eran los mismos ojos oscuros de Alberto. El bar quedó en silencio. El destino, como las calles de Sevilla al atardecer, se había torcido de una manera que nadie podía prever. El aire en el bar de Miriam parecía cargado de electricidad. Los clientes seguían charlando, ajenos al torbellino de emociones que se desataba en la barra. Miriam, con las manos aún temblando, miró a sus hijos, Lucía y Mateo, que observaban a Alberto con una mezcla de curiosidad e inocencia. Los ojos de Mateo, idénticos a los de aquel hombre, eran como un espejo que reflejaba un pasado que ella había intentado enterrar. Niños, vayan a la cocina, dijo Miriam, con la voz más firme que pudo muster. Ayuden a Carmen con los platos. Lucía frunció el ceño, pero Mateo la tomó de la mano y ambos desaparecieron tras la cortina de la cocina. Miriam se volvió hacia Alberto, su rostro una máscara de furia contenida. No tienes derecho a venir aquí y revolver mi vida. Mis hijos son míos. Solo míos. Alberto bajó la mirada, y por un momento, pareció vulnerable. Lo sé, Miriam. No quiero quitarte nada. Pero si son mis hijos, merecen saber la verdad. Y yo necesito redimirme. No puedo vivir con esta culpa. ¿Culpa?, espetó ella, acercándose un paso. Tú no sabes lo que es la culpa. No sabes lo que es despertar sola, sin entender qué pasó, y luego ser expulsada de tu casa como si fueras basura. No sabes lo que es criar a 2 niños sin un céntimo, sin un hogar, sin nadie que te ayude. Alberto apretó los labios, como si cada palabra de Miriam fuera un golpe. No lo sabía, murmuró. Cuando desperté aquella noche, tú ya no estabas. Intenté encontrarte, pero nadie sabía quién eras. Durante años, he llevado esa noche como una sombra. Cuando vi tu nombre en un artículo sobre los mejores bares de Sevilla, supe que tenía que venir. Miriam sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No quería mostrar debilidad frente a este hombre. No necesito tu lástima ni tu aceite de oliva, dijo, señalando la botella de Vargas Oro. Vete, Alberto. Déjanos en paz. Pero antes de que él pudiera responder, la puerta del bar se abrió con un tintineo. Una mujer entró, elegante, con un vestido rojo que contrastaba con el ambiente rústico del lugar. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, y sus ojos se clavaron en Alberto con una intensidad que hizo que Miriam se tensara. Alberto, ¿qué haces aquí?, preguntó la mujer, con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Te he estado buscando toda la mañana. Alberto se giró, visiblemente incómodo. Elena, yo solo vine a hablar con una vieja amiga. ¿Vieja amiga? Las palabras golpearon a Miriam como un puñal.
¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué Alberto parecía tan nervioso? Antes de que pudiera procesarlo, Elena se acercó, extendiendo una mano hacia Miriam con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Elena, la prometida de Alberto. Encantada. Miriam sintió que el suelo se tambaleaba. Prometida. La palabra resonó en su mente, trayendo consigo una mezcla de ira y confusión. No debería importarle, se dijo. Alberto no era nada para ella. Pero entonces, ¿por qué sentía un nudo en el pecho? Miriam, respondió ella, estrechando la mano de Elena con frialdad. Bienvenida a mi bar. Elena miró a su alrededor, como evaluando el lugar. Es pintoresco, dijo, con un dejo de condescendencia. Luego se volvió hacia Alberto. Querido, tenemos que irnos. La reunión con los distribuidores es en 1 hora. Alberto asintió, pero antes de irse, miró a Miriam. Hablaremos de esto, Miriam. Por favor, piénsalo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Miriam se apoyó en la barra, tratando de recuperar el aliento. La aparición de Elena había sido como un balde de agua fría, pero también un recordatorio. No podía dejar que el pasado la arrastrara. Sin embargo, la idea de la prueba de ADN seguía rondando su mente. ¿Y si Alberto tenía razón? ¿Y si Lucía y Mateo eran sus hijos? ¿Qué significaría eso para ellos? Esa noche, mientras acostaba a los niños, Lucía, siempre la más perspicaz, le preguntó: «Mamá, ¿quién era ese hombre? Parecía que lo conocías». Miriam acarició el cabello de su hija, buscando las palabras. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo, cariño. No es importante». Pero Mateo, que había estado callado, habló desde su cama. «Tenía los mismos ojos que yo. Lo vi en el espejo del bar». Miriam se quedó helada. Los niños no eran tontos. Sabían que algo estaba pasando. Pero, ¿cómo podía explicarles algo que ni ella misma entendía? Al día siguiente, mientras Miriam preparaba la masa para las croquetas, recibió una visita inesperada. No era Alberto, sino un abogado de su empresa, Vargas Oro. El hombre, con un maletín de cuero y una expresión seria, le entregó un sobre. «Señorita Miriam, esto es una oferta de don Alberto Vargas. Él propone cubrir todos los gastos de una prueba de ADN para confirmar si los niños son sus hijos. También ofrece una compensación económica, independientemente del resultado, como muestra de buena fe». Miriam abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por Alberto. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de emoción. «Miriam, no puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar construir un futuro. Si Lucía y Mateo son mis hijos, quiero ser parte de sus vidas. No como un intruso, sino como alguien que los ama y los protege. Por favor, dame una oportunidad». Junto a la carta, había un cheque con una suma que hizo que los ojos de Miriam se abrieran de par en par. Era suficiente para pagar la hipoteca de los bares, para darles a sus hijos una educación mejor, para respirar sin el peso constante de las deudas. Pero aceptar ese dinero significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 10 años. Mientras guardaba la carta, la puerta del bar se abrió de nuevo. Esta vez, no era Alberto ni su abogado. Era un anciano, con el rostro curtido por el sol y una mirada que parecía conocer todos los secretos del mundo. «Miriam», dijo, con una voz que temblaba por la edad. «Soy Manuel, el padre de Alberto. Necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes sobre aquella noche». El corazón de Miriam se detuvo. ¿Qué más podía esconder el pasado? ¿Y por qué, después de tantos años, sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? El bar de Miriam, normalmente lleno de vida, parecía contener el aliento mientras Manuel, el padre de Alberto, se sentaba frente a ella. Sus manos, arrugadas como la corteza de un olivo centenario, temblaban ligeramente al sostener una taza de café que Miriam le había servido por cortesía. La mirada del anciano era una mezcla de tristeza y determinación, como si llevara un peso que había guardado demasiado tiempo. «Miriam», comenzó Manuel, con una voz que parecía venir de otro tiempo, «lo que voy a contarte no es fácil. Pero mereces saber la verdad sobre aquella noche, hace 10 años». Miriam cruzó los brazos, sintiendo un nudo en el estómago. «No estoy segura de querer saber más», dijo, con la voz tensa. «Ya he tenido suficientes sorpresas». Manuel asintió, pero no se detuvo. «Escucha, por favor. Aquella noche, en el bar de flamenco, no fue un accidente.
Alguien planeó lo que te pasó. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran. Fue mi esposa, la madre de Alberto. Ella quería protegerlo. Miriam frunció el ceño, confundida. ¿Protegerlo? ¿De qué? Yo no hice nada. Manuel levantó una mano, pidiéndole calma. Lo sé, hija. Déjame explicarte. Alberto era joven, impulsivo, y estaba a punto de casarse con una mujer que su madre había elegido, una unión que beneficiaría a nuestra familia y a nuestro negocio de aceite de oliva. Pero él no estaba enamorado. Esa noche, salió con amigos, bebió demasiado, y te conoció. Mi esposa, Clara, lo descubrió. Ella temía que Alberto cancelara el compromiso, así que pagó a alguien para que pusiera algo en tu bebida. Quería asegurarse de que él no volviera a buscarte. Miriam sintió que el aire se le escapaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada una era más dolorosa que la anterior. ¿Me estás diciendo que tu esposa arruinó mi vida para salvar el matrimonio de su hijo? Manuel bajó la mirada, avergonzado. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Clara murió hace 5 años, y se llevó ese secreto a la tumba. Solo lo descubrí hace poco, cuando encontré unas cartas suyas. Por eso estoy aquí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar repararlo. Miriam se llevó una mano a la cicatriz en su antebrazo, un recordatorio de aquella noche. Las lágrimas que había contenido durante años amenazaban con salir, pero se mordió el labio y se mantuvo firme. ¿Y Alberto? ¿Sabía algo de esto? No, respondió Manuel con firmeza. Él solo supo que despertó solo, confundido. Durante años pensó que había cometido un error terrible. Cuando te encontró, fue como si el destino le diera una segunda oportunidad. En ese momento, la puerta del bar se abrió y Alberto entró, con el rostro marcado por la preocupación. Había escuchado la última parte de la conversación desde la entrada. Miriam, dijo, acercándose con cautela. No sabía nada de lo que mi madre hizo. Te juro que no lo sabía. Miriam lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de mentira. Pero todo lo que vio fue dolor, un eco del suyo propio. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Crees que una prueba de ADN y un cheque van a borrar todo lo que pasé? Todo lo que mis hijos y yo sufrimos. Alberto dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que ella retrocedía. No quiero borrar nada. Solo quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites. Y si no son mis hijos, me iré. Pero, por favor, dame una oportunidad. Antes de que Miriam pudiera responder, Lucía asomó la cabeza desde la cocina. Mamá, ¿está todo bien?, preguntó, con sus grandes ojos fijos en Alberto. Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano como siempre lo hacía cuando sentía que algo no iba bien. Miriam respiró hondo y se agachó para estar a la altura de sus hijos. Todo está bien, pequeños. Este señor es alguien que conoció a mamá hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco más, ¿sí? Los niños asintieron, pero Lucía, con su curiosidad insaciable, preguntó, ¿es nuestro papá? La pregunta fue como un trueno. Miriam sintió que el tiempo se detenía. Miró a Alberto, luego a Manuel, y finalmente a sus hijos. No podía mentirles, pero tampoco estaba lista para la verdad. No lo sé, cariño, dijo finalmente. Pero lo vamos a averiguar. Esa noche, después de cerrar el bar, Miriam se sentó sola en la pequeña oficina. Buscaron por toda Sevilla, preguntando en los bares, en las iglesias, incluso en los mercados. Nadie sabía nada. Durante 10 años, Alberto había vivido con el peso de no saber qué había pasado, de no entender por qué Miriam había desaparecido. Pero ahora, al verla de nuevo, con sus hijos, sintió algo que no podía explicar, una mezcla de esperanza y miedo. Cuando Alberto salió del bar, prometió volver al día siguiente. Pero antes de irse, dejó una pequeña caja en la barra. Dentro, Miriam encontró un collar de plata con un colgante en forma de olivo, idéntico al tatuaje que ambos compartían. Junto al collar, había una nota. Esto perteneció a mi abuela. Siempre me recordó a ti. Espero que algún día me dejes explicarte todo. Miriam sostuvo el collar en sus manos, sintiendo el peso de los años y las decisiones que aún debía tomar. La verdad sobre aquella noche había salido a la luz, pero el futuro seguía siendo un misterio. ¿Podría perdonar a Alberto? ¿Aceptarían Lucía y Mateo a este hombre que podría ser su padre? Y, sobre todo, ¿podría ella abrir su corazón a un hombre que, sin saberlo,
¿había sido parte de su mayor dolor? Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Miriam supo que el camino por delante no sería fácil. Pero por primera vez en 10 años, sintió que, tal vez, estaba lista para enfrentarlo. El sol de Sevilla brillaba con fuerza sobre el barrio de Triana, pero en el corazón de Miriam, una tormenta de emociones seguía creciendo. Había pasado una semana desde la visita de Manuel, y el sobre con la oferta de Alberto seguía intacto en un cajón de su escritorio. El collar con el colgante de olivo, sin embargo, no había dejado su cuello. Cada vez que lo tocaba, sentía una mezcla de nostalgia y rabia, como si el pasado y el presente estuvieran luchando por el control de su alma. Miriam había decidido, tras noches de insomnio, aceptar la prueba de ADN. No por Alberto, ni siquiera por el dinero que ofrecía, sino por Lucía y Mateo. Sus hijos merecían saber la verdad, aunque esa verdad pudiera romper el mundo que ella había construido con tanto esfuerzo. Había contactado al abogado de Alberto, y la prueba se realizó en una clínica discreta en el centro de Sevilla. Los resultados llegarían hoy, y cada tic-tac del reloj en el bar parecía amplificar su ansiedad. Mientras fregaba los vasos detrás de la barra, Lucía y Mateo jugaban en una mesa cercana, dibujando en un cuaderno. Miriam los observaba, preguntándose cómo explicarles algo tan complicado. ¿Cómo les diría que el hombre que había aparecido de repente podría ser su padre? ¿Cómo reaccionarían ellos, que nunca habían preguntado por un padre hasta ahora? La puerta del bar se abrió, y Alberto entró, esta vez solo. Llevaba una camisa blanca remangada, dejando a la vista el tatuaje del olivo en su antebrazo. Miriam notó que su propio antebrazo, cubierto por una manga larga, escondía la cicatriz que los conectaba. Él la miró con una mezcla de esperanza y nerviosismo, sosteniendo un sobrecerrado en la mano. Miriam, dijo, con la voz baja. Los resultados están aquí. Ella dejó el vaso que estaba limpiando y se secó las manos en el delantal. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos en el bar pudieran oírlo. Dámelo, dijo, extendiendo la mano. Alberto dudó. ¿Quieres que lo abra yo? ¿O prefieres hacerlo sola? Miriam negó con la cabeza. Lo haré yo. Pero quédate. No sabía por qué quería que él estuviera allí, pero algo en su interior le decía que necesitaba enfrentar esto con él. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó el informe. Las palabras eran técnicas, frías, pero el resultado era claro. Alberto Vargas era el padre biológico de Lucía y Mateo, con un 99,9% de certeza. Miriam sintió que el aire se le escapaba. Había sospechado que esto podía ser cierto, pero verlo escrito, negro sobre blanco, era como abrir una puerta que no podía volver a cerrar. Alberto, que había estado observando su rostro, habló con suavidad. Miriam, sé que esto cambia todo. No te pido que me perdones ahora, pero quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites. Antes de que Miriam pudiera responder, Lucía se acercó corriendo. Mamá, ¿qué es ese papel?, preguntó, con su curiosidad de siempre. Mateo, más reservado, la siguió, pero sus ojos estaban fijos en Alberto. Miriam respiró hondo y se agachó para estar a la altura de sus hijos. Cariños, este señor. Alberto, es vuestro padre. Las palabras salieron con dificultad, como si cada una pesara una tonelada. Hace mucho tiempo, él y yo nos conocimos, pero no sabíamos que vosotros erais sus hijos hasta ahora. Lucía frunció el ceño, procesando la información. ¿Entonces él va a vivir con nosotros?, preguntó, con una mezcla de entusiasmo y confusión. Mateo, en cambio, cruzó los brazos y miró a Alberto con desconfianza. ¿Por qué no estabas antes? Los papás están siempre con sus hijos. Alberto se arrodilló frente a Mateo, con una expresión de dolor en el rostro. Tienes razón, Mateo. No estuve, y eso es mi culpa. Pero quiero estar ahora, si me dejáis. No para reemplazar a vuestra madre, sino para ser alguien que os cuide y os quiera. Miriam observó la escena, dividida entre el deseo de proteger a sus hijos y la comprensión de que Alberto estaba siendo sincero. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta del bar se abrió de golpe. Era Elena, la prometida de Alberto, con el rostro desencajado. ¿Es cierto?, preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Tienes hijos con esta mujer? Su mirada pasó de Alberto a Miriam, y luego a los niños, que se habían quedado inmóviles. Alberto se puso de pie, visiblemente tenso. Elena, no es el momento. Hablaremos de esto después. No, exclamó ella,
acercándose. Me dijiste que venías a cerrar un capítulo del pasado, no a abrir uno nuevo. ¿Qué significa esto para nosotros, Alberto? ¿Para nuestra boda? Miriam sintió una punzada en el pecho, pero se mantuvo firme. Esto no es sobre ti, Elena, dijo, con una calma que la sorprendió a sí misma. Es sobre mis hijos y lo que es mejor para ellos. Elena la miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, un nuevo personaje entró en escena. Era Carmen, la cocinera del bar, una mujer mayor que había sido como una madre para Miriam durante los últimos años. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una expresión seria. Miriam, hay algo que debes saber, dijo, ignorando a Elena. Hace años, cuando empezaste aquí, alguien vino preguntando por ti. Era una mujer, elegante, con un vestido rojo. Dijo que quería asegurarse de que estabas bien, pero había algo extraño en ella. Ahora la veo, señaló a Elena, y creo que era ella. El silencio cayó sobre el bar. Miriam miró a Elena, cuya expresión había pasado de la rabia a algo que parecía pánico. ¿De qué está hablando?, preguntó Miriam, con el corazón acelerado. Elena retrocedió un paso, pero Alberto la tomó del brazo. «Es cierto, Elena, sabías algo de Miriam antes». Elena intentó soltarse, pero su voz tembló al responder. «No, no es lo que piensas. Mi familia conocía a tu madre, Alberto. Ella me pidió que vigilara a Miriam después de lo que pasó, para asegurarse de que no volviera a tu vida. Pero yo no hice nada, lo juro». Miriam sintió que el mundo giraba a su alrededor. No solo la madre de Alberto había orquestado aquella noche, sino que Elena, la mujer que ahora estaba comprometida con él, también había estado involucrada, aunque fuera de forma indirecta. La verdad era como un puzzle que se completaba, pero cada pieza era más dolorosa que la anterior. Miriam miró a sus hijos, que estaban abrazados, confundidos por la tensión en el aire. Luego miró a Alberto, que parecía tan perdido como ella. «Necesito tiempo», dijo finalmente, con la voz firme. «Para mis hijos, para mí. No sé si puedo confiar en ti, Alberto, ni en nadie de tu mundo». Alberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo entiendo. Pero no me rendiré, Miriam. Por ellos, y por ti». Mientras Elena salía del bar, seguida por un Alberto apesadumbrado, Miriam abrazó a Lucía y Mateo, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. El colgante del olivo brillaba en su cuello, un recordatorio de que, aunque el pasado era un terreno lleno de sombras, el futuro aún podía florecer.